Simi Barra Matutina con sentido social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. Hola, bienvenidos a este programa donde usted y yo sabemos que la vida es lucha. Una lucha diaria que enfrentamos con entereza, con pasión y por supuesto con mucho gusto de vivirla. Por eso nos hermanamos a través de este programa para buscar soluciones juntos. Soy su amiga Janet Arceo y sí, es cierto que todos enfrentamos problemas diferentes, pero es cierto también que en muchos de ellos tenemos puntos en común. Hoy hablaremos de uno de ellos, considerado un problema de salud pública, el alcoholismo. Permítame decirle que en el mundo el alcohol es una de las sustancias con mayor abuso entre la población. Es más, a mí me pasaron un dato que realmente me alarmó. En América Latina el consumo comienza entre los 12 y los 17 años. En definitiva, es algo de lo que deberíamos hablar y para fortuna nuestra contamos con profesionales en el terreno de la mente y las emociones para que nos ayuden a entender cómo enfrentarlo. Así que sin más, saludo con mucho cariño a nuestra querida amiga, la doctora Laura Vélez. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Janet? Pues aquí muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Gracias. Gracias a ti, doctora. Y por supuesto, puntual a la cita, está con nosotros el doctor Eduardo Nieto Bacha. Bienvenido, doctor, lo abrazo desde aquí. Igual, Janet, mucha alegría de estar aquí con ustedes. Y hoy también agradezco la presencia del especialista invitado. Se trata del psicólogo José Manuel Castrejón, de quien nuestra voz, Circa, preparó lo siguiente. ¿Le escuchamos? José Manuel Castrejón es licenciado en Psicología Clínica por la UNAM y maestro de Atención Integral del Consumo de Drogas por la Universidad Veracruzana. Cuenta con una trayectoria de 39 años en el desarrollo de políticas públicas de salud mental y adicciones, así como de programas nacionales contra el abuso de sustancias. Es terapeuta cognitivo-conductual nivel 3 por la Universidad Hebraica y el Feeling Good Institute. En la actualidad colabora en proyectos de formación de psicoterapia. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Si les parece, abrimos camino al tema con esta información que nos brinda Circa. Esta voz que en latín significa acerca de, y hoy nos habla del entorno acerca de el alcoholismo. El término alcohol era empleado en Arabia para nombrar algo sutil, dado que antiguamente se llamaba espíritu a los alcoholes. Para la Organización Mundial de Salud, el alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia que se ha utilizado en muchas culturas durante siglos. El alcohol no es un problema, pero sí su consumo excesivo. El alcoholismo está presente entre el 40 y 50% de los accidentes de tráfico, del 15 al 20% de los accidentes laborales y en el 50% de los homicidios. De hecho, ha sido el primer factor de riesgo de muerte prematura y discapacidad entre personas de 15 a 49 años. En 2018, la Organización Mundial de la Salud informó que el alcohol influyó en más de 200 enfermedades y afecciones, desde enfermedades del hígado, lesiones en carretera y violencia, a cánceres, enfermedades del corazón, suicidios, tuberculosis y VIH-Sida. Desde luego que al escuchar esto surgen muchas preguntas. Psicólogo Castrejón, ¿podemos decir que es una adicción aprendida o tiene que ver con la genética? Tiene que ver con varios aspectos. Uno de ellos es la genética y podemos estimar que hay una probabilidad de 25% que se herede cuando hay padres que tienen este problema. Sin embargo, también, dado que se da en familias donde no hay antecedentes, también estamos hablando de pautas familiares, particularmente el ejemplo que dan los padres respecto a cómo consumen a los hijos. Y esto es algo que impacta mucho, incluso más que los consejos de los padres. Entonces, estamos hablando también de aspectos culturales, donde toda esta cultura de la diversión está asociada
al consumo, pero lamentablemente al consumo en exceso. Para muchos jóvenes hoy en día, si no hay alcohol en una fiesta, no es fiesta y no hay diversión. Entonces estamos hablando de factores culturales, estamos hablando de factores familiares aprendidos y digamos que es una mezcla de todos estos elementos. Y también diría que lamentablemente vivimos en un país donde las pautas de consumo muy culturales están asociadas a una forma de beber de manera muy explosiva, beber altas cantidades en ocasiones, particularmente relacionada con festejos, y esto nos coloca en una situación de riesgo porque aunque no se consume mucho alcohol comparativamente con otros países, sí los efectos que se tiene son enormes y los costos familiares, sociales, económicos son enormes también. Gracias, doctor Castrejón. ¿En qué momento se puede considerar que una persona ya está diagnosticada, es alcohólica? Pues aquí yo me voy a referir justamente a lo que dice el DSM-5, que es el manual de los criterios de los diagnósticos mentales, puesto por la Asociación Psiquiátrica Americana. Y esta nos dice que de estos 11 hechos, de estos 11 criterios, si usted tiene 2 por más de 12 meses, ya hay que considerar que ahí hay un trastorno. Vemos que una cosa es el consumo y otra cosa es el abuso y esta parte de que genera consecuencias, pero ya hablar de un trastorno mental, porque el alcoholismo es un trastorno mental, iremos viendo estos criterios. Como usted se dará cuenta, ya empezamos a desilvanar este asunto, así que no se vayan. Esto es La Vida es Lucha. Regresamos. Regala amor. Cada muñeco del Dr. Simi está hecho por manos de personas con discapacidad. Por eso son únicos y hechos con amor. Encuentra a este galán de talla internacional en farmacias similares y llévalo contigo. Al comprarlo, no solo adquieres una obra artesanal, creas más empleos para personas que merecen nuestra admiración. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. ¿Necesita estudios de especialidad con calidad y buen precio? ¡Cheque! Tomografía desde 814 pesos. Resonancia magnética desde 2055. Los lunes 10% de descuento. En análisis clínicos del Dr. Simi, los estudios son interpretados por médicos altamente calificados. Términos, condiciones y ubicación de sucursal en ssdrsimi.com.mx. Recuerde que recibimos sus preguntas y mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook somos @SimiTV Oficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión. Y en Twitter somos DRSimiTV. Seguimos en La Vida es Lucha, este programa donde buscamos ser sus cómplices en el camino al autoconocimiento y la tranquilidad. Recuerden enviarnos preguntas como estas que hacen a nuestros expertos. ¿Cómo saber cuando el alcoholismo ya es una adicción? Por ejemplo, número 1 podríamos hablar la parte de si tiene un consumo excesivo de alcohol de manera frecuente y por un tiempo prolongado más de lo que usted desea. Otro, podríamos hablar que también tiene deseos persistentes y también intentos fracasados de abandonar el alcohol o controlar el alcohol. También podemos ver si usted dedica demasiado tiempo en conseguir el alcohol, que se va a lugares muy lejos para conseguir el alcohol, consumir el alcohol, pero también en reponerse de los efectos del alcohol. Podríamos hablar de que tiene ansia y angustia por esta necesidad de consumir. Este es otro. Otro, podemos ver la parte de que tiene un consumo recurrente que lo lleva al incumplimiento de labores del trabajo, del hogar o escolar. También vemos la parte de que tiene un consumo a pesar de que ya tiene problemas sociales, tiene problemas interpersonales causados tal vez por el mismo consumo. Otro de estos hechos, de estos criterios, es que usted deja de ir a reuniones sociales, profesionales o recreativas justamente porque está consumiendo alcohol.
Otro de las características o de los hechos es que usted llega a tener un consumo recurrente que pueda llegar a poner en riesgo físico a su persona. Otra de las características es que sigue consumiendo a pesar de que ya tiene un problema de salud físico o sabe del riesgo de salud físico o salud psicológico. Aún así, si tiene ya diabetes, si tiene problemas con los riñones, si tiene problemas físicos, sigue consumiendo y no le importa. Otro, que tiene una tolerancia ya al alcohol, o sea que necesita consumir más cantidades de alcohol para obtener los efectos deseados, o que inclusive usted toma la misma cantidad que antes y los efectos ya no son los mismos. Y por último, que tiene esta característica del síndrome de abstinencia, ¿no? Este malestar después de la ingesta o del abuso del alcohol, pero también que usted, cuando ya sabe que vienen estos efectos posteriores al abuso del alcohol, busca luego volver a tomar alcohol para que no le lleguen estos efectos. Si de estos 11 criterios usted presenta 2 de ellos por más en 12 meses, que es una conducta ya repetitiva, y que se presente en 12 meses, esto quiere decir que usted ya tiene el trastorno de alcoholismo. ¿La atención es con el médico o con el psicólogo? Sí, yo creo que es una situación en donde debemos estar en forma interdisciplinada, ¿no? El médico pues está tratando el tema biológico y el psicólogo tiene que desmenuzar, ¿no? Hagan de cuenta como si fuera una disección, desmenuza, decir, bueno, cómo estuvo su desarrollo psicológico, ¿no? Cómo está su desarrollo laboral, ¿no? Su desarrollo afectivo. Y vamos poniendo palomitas, ¿no? Diciendo, esta la tiene librada, esta está detenida. Entonces, efectivamente, el médico pues es un gran apoyo. Imagínense, somos lo que yo siempre he considerado, somos cuerpo y alma, ¿no? Entonces, aunque está dividido porque el conocimiento es muy complejo, pero aquí los tratamientos deben de ser combinados. Gracias, doctor Nieto. Como usted se dará cuenta, ya empezamos a desilvanar este asunto, así que no se vayan. Esto es La Vida es Lucha. Regresamos. Similares está a tu disposición. ML Print, tu equipo juega y baila de algo. Usa la triple acción de ML Print. Cofepris 22-33-00-201-B2710. Consulte a su médico. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. Usted es una parte muy importante de La Vida es Lucha, así que no dude en contactarnos. En Facebook somos @SimiTV Oficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión. Y en Twitter somos DRSimiTV. Yo creo que es el momento de entrar a las conclusiones y soluciones que podamos dar. Así que empezamos contigo, Laura, por favor. Sí, como conclusiones, si muchas veces el consumo del alcohol es por alguna causa emocional, un manejo de desesperación, de ambiente familiar, tenemos que centrarnos ahora en la prevención, pero también enfocarnos en cómo se está viviendo el ambiente familiar, cuáles son las costumbres que tiene la familia, cómo se maneja las emociones, qué tanto se permite expresar emocionalmente y van integrando una cultura de una autorregulación de las emociones. También hemos visto que actualmente hay mucha violencia en los hogares, eso también va a contribuir al abuso del alcohol o a ese consumo nocivo del alcohol. Entonces hay que enfocarnos mucho en la familia, reestructurar el concepto de familia, el darnos cuenta que los padres son un ejemplo. Entonces, no dejemos este tema a un lado, es un tema bastante serio que necesitamos
resignificar cómo estamos viviendo, tanto como familia como sociedad. Gracias, Laura. Doctor Nieto, sus conclusiones, posibles soluciones con este tema, alcoholismo. Sí, yo me voy siempre a los temas históricos y tenemos también otro muy interesante, ¿no? Reciente, ¿no? Se dio en Estados Unidos por políticas distintas a lo que nos atañe, pero hubo una prohibición que se llamó la ley, que estaba prohibida las bebidas embriagantes, ¿no? Y entonces en esa época de los años 20 en Estados Unidos, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que ocurrió que las adicciones al alcohol se multiplicaron, ¿verdad? Porque lo prohibido llama más la atención, ¿no? Yo no creo que prohibir el alcohol, como pasa con los islámicos, y vemos cómo se desarrolla otras conductas verdaderamente salvajes y peligrosas. Entonces yo creo, como dice la maestra Vélez, que tal vez reeducando, ¿no? Entonces las soluciones al alcoholismo son muy complejas. Yo diría que no se debe de prohibir, como cuando se nos habla de ley seca, ni tampoco como se hace en las ferias antes de las cuaresmas, donde se provoca, al contrario, un consumo exagerado, ¿no? Entonces, son medidas muy complicadas, muy difíciles de decidir, que son precisamente las que nos lleva a este tema. Gracias, doctor Nieto. Doctor Castrejón, lo escuchamos con sus conclusiones para este programa. Gracias. Las estadísticas son impactantes, las que hay en México. 70% de nuestra población bebe. 30% de nuestra población cuando bebe hasta intoxicarse. 30%, esto es enorme. Cuando hablamos de personas dependientes al alcohol en México, 1 de cada 10 adultos varones tiene problemas de alcoholismo. Es un problema muy, muy extendido y lamentablemente más o menos el 5% de nuestra población tiene problemas de alcoholismo. La mala noticia es que ahora a edades más tempranas, los niños, porque hablo de casos donde 3 de cada 100 niños que están en quinto y sexto de primaria están consumiendo alcohol en exceso. ¿Qué está pasando? Estamos en una sociedad que no está dimensionando el impacto que tiene el problema del consumo del alcohol y familias que tampoco están entendiendo los riesgos que implica el que sus hijos consuman. Les pongo un ejemplo. Sabemos hoy en día que el alcohol es una droga legal, pero el cerebro no distingue entre legal y ilegal. Es una droga y una droga que altamente adictiva. Y entonces hay padres que quieren enseñar a los hijos a aprender a beber o son permisivos. Incluso hay lugares donde a los bebés les dan pulque o les dan cerveza, a veces en la mamila. No estamos dimensionando que el cerebro de un menor está en desarrollo y que cuando le empezamos a dar alcohol, estamos haciendo una huella que los va a predisponer al alcoholismo. Entonces, es importante ser conscientes de esto. Y lo primero que diría es qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, porque al final no va a ser los sermones ni los buenos consejos, sino lo que ellos ven de la manera, cómo hacemos nuestras fiestas. Y lamentablemente hoy en día en los 15 años, en las bodas, lo primero que piensan a veces las familias es ¿qué vamos a dar de beber? Entonces, el exceso se convierte lamentablemente en un caldo de cultivo de muchos problemas, ya lo hemos platicado, pero se convierte en el ejemplo que los hijos van a seguir en un futuro. Entonces, ningún menor de 18 años tendría que beber y sí tenemos que prohibir que los menores consuman, simplemente por el efecto neurológico que va a tener en el cerebro una droga como es el alcohol. Entonces va a ser muy importante el ejemplo, va a ser muy importante el cuidado que tengamos de que los chicos no beban, la supervisión que hagamos de los lugares donde se van a divertir. Tenemos que aplicar un alcoholímetro en casa. Ya llegaste, hijo, aquí te recibo, dame un abrazo y ¿cómo vienes? Tenemos que evitar que los jóvenes no manejen. Al darle a un joven que va a una fiesta las llaves y que va a beber, estamos siendo cómplices de la muerte de nuestro hijo y de otros. Entonces, son temas muy importantes que tenemos que tener en cuidado.
platicar con ellos, enseñarles sobre todo habilidades para el manejo de sus emociones, porque la raíz de todo problema de alcoholismo está en las emociones, lo dicen los grupos de Alcohólicos Anónimos. Entonces, si alguien tiene un problema, por favor, antes de otra cosa, busque ayuda profesional. Acérquese a los servicios de orientación telefónico, aquí tenemos y seguramente va a aparecer un teléfono, busque ayuda, es importante y lamentablemente en la mayoría de los casos la persona con problemas de alcoholismo no va a querer ir a tratamiento, en la mayoría de los casos, pero sí la familia puede buscar orientación, apoyo, y cuando se rompe esta pauta de dinámica familiar disfuncional, es posible que haya cambios. Me parece que son temas muy importantes que tenemos que hablar y que bueno que hoy lo hemos dicho. Así es, doctor José Manuel Castrejón. Gracias por su presencia, por su aportación y esperamos verlo aquí nuevamente en próximas ocasiones. Gracias. Doctora Laura Vélez, gracias y hasta la próxima semana. Claro que sí, hasta la próxima. Gracias, Janet. Doctor Nieto, muchísimas gracias por todo lo que nos pudo orientar el día de hoy. Muy interesante el tema, ¿verdad? Sí, Janet, muchas gracias a ti. Pues esperamos contar con su compañía el siguiente programa para apoyarnos en el camino. Soy Janet Arceo. Recuerde que la vida es lucha y estamos dispuestos todos los días a vivirla. Víctor González, Dr. Simi, nominado al Premio Nobel de la Paz 2022. Rigoberta Menchú Tum nació el 9 de enero de 1959 en Chimel, departamento de El Quiché, Guatemala. Es una activista y defensora de la paz, la justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas a nivel global. El 16 de octubre de 1992, la Academia le entrega el Premio Nobel de la Paz. Nos encontramos con la doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992 y Premio Príncipe de Asturias 1998, entre muchos otros reconocimientos. Muchas gracias por la entrevista, doctora. ¿Cómo le va, don Juan Manuel? Qué gusto saludarle. ¿Por qué nominó a Víctor González Torres como candidato al Nobel de la Paz? Bueno, desde que yo recibí el Premio Nobel de la Paz, he participado en la presentación de candidatas, de candidatos, de candidaturas al Premio Nobel de la Paz año con año. Y realmente es una bendición tener esa oportunidad y ese respeto del Instituto Nobel. Pues este año, de cara a la salud, de cara al modelo que representa la vida de don Víctor González Torres como persona que trae una vida increíble, impactante, que lo podemos conocer incluso en Mi vida es lucha, que es su libro que publicó este año. Pues conocer a don Víctor como persona, las vicisitudes que él enfrentó, el trabajo que él hizo para levantar la empresa de su papá, el contacto que él ha tenido con las personas a lo largo de su vida, los esfuerzos personales que lo caracteriza a él, más llega a levantar un sistema como el Dr. Simi, que realmente tiene también su propio impacto y que muchas instituciones lo han acogido. O sea, no puedo decir lo han copiado porque no se puede copiar, pero en realidad ha motivado a muchas empresas que abaraten la salud o que tomen los ejemplos de don Víctor. He visto a lo largo de estos años cómo crece este modelo en la mente de la gente. Pues por todo eso no tendría todo el tiempo de hoy para argumentar, digamos, las cualidades, lo que merece don Víctor y lo que merece su modelo, debido que el premio Nobel no se da para que empiece a trabajar, sino se da porque ya hay un producto, ya hay un avance, porque ya hay un precedente que valorar. Entonces yo le presenté su candidatura al Premio Nobel de la Paz en tiempo que corresponde, con todo lo que significa presentar un candidato, es decir, presentar la documentación, la investigación, los argumentos,
muy precisos al Instituto Nobel y de hecho pues he estado informando sobre el tema. Entonces sí, presenté su candidatura al premio Nobel, ¿se imagina usted? Por supuesto que presenté con mucha emoción esta candidatura, y México es un país que ha tenido premios Nobel de Paz y sin embargo ya hace muchos años que no tiene un premio Nobel de Paz. O sea, debería ser una motivación también para que México sea beneficiado. Si ahora lo estoy diciendo al público que mi candidato este año es don Víctor, es por el cariño que le tengo en primer lugar y porque estoy convencida que es un modelo a seguir, es un ejemplo a seguir. Muchos tendrán duda y pues les confirmo, don Víctor González Torres y el doctor Simi de Farmacias Similares, el sistema, es mi candidato para 2022. Víctor González, Dr. Simi, nominado al Premio Nobel de la Paz 2022. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. Cumplimos 25 años de estar contigo. Celebra con nosotros 25 años. Estamos regalando 25 autos. Compra tus productos, registra tu ticket y sé un ganador. Por eso echamos la casa por la ventana, sorteando 25 autos y 250 pantallas. Compra, registra tu ticket con el código QR usando tu teléfono, por internet o Simitel y gana. Celebra con nosotros 25 años. Estamos regalando 25 autos. Compra tus productos, registra tu ticket y sé un ganador. Sorteamos 25 autos y 250 pantallas. Compra, registra y gana.